Hoy en la mesa te mostraremos cómo jugar Cthulhu's Vault. Cthulhu's Vault es un juego para contar historias basado en la mitología de H.P. Lovecraft, en el que pueden participar de 3 a 6 jugadores con una duración aproximada de 45 minutos. En Cthulhu's Vault, los jugadores tomarán turnos agregando partes a una historia que contarán de manera cooperativa. A medida que se van agregando cartas, los jugadores continúan la historia usando su imaginación para hacerla más interesante e ir recolectando tokens de poder. Los tokens permiten que los participantes puedan despertar a un antiguo. Los antiguos son seres de indescriptible maldad que buscan destruir a la humanidad. En el momento que un jugador logre despertar una de estas entidades, el juego se convierte en una aventura de uno contra todos, en el cual solo un lado podrá salir victorioso. ¿Serán los jugadores capaces de vencer el mal como equipo o triunfará el antiguo y devorará nuestro mundo? Veamos qué pasa jugando Cthulhu's Vault. Estos son los pasos necesarios para empezar a jugar. Primero, se mezclan las cartas de los antiguos y se le entrega una a cada jugador boca abajo. Segundo, se toman las cartas de historia y se le entregan 7 a cada jugador. Se pone una en el centro de la mesa boca arriba y el resto se guardan en la caja. Estas cartas de historia constituyen la mano de cada jugador. Tercero, cada jugador recibe un token de cultista y un token de investigador, ambos de nivel 1. De ahora en adelante, los tokens que cada jugador reciba se deben mantener boca abajo y en secreto de los demás jugadores. Cuarto, se ubican 8 tokens de cultista de valor 1 y 8 de investigador también de valor 1 sobre la mesa boca arriba. Estos serán los tokens públicos de poder. Quinto, el resto de tokens se ubican boca abajo. Estos serán los tokens secretos de poder. Sexto, la carta guía se debe ubicar a la vista de todos los jugadores para identificar cuántos tokens de poder de cultista son necesarios para despertar el antiguo. Séptimo, las cartas de personaje, los dados y los 3 mazos de combate se ubican a un lado. Estos solo se utilizan en la segunda fase del juego. Ahora estamos listos para comenzar. ¿Cómo se juega Cthulhu's Vault? El juego como tal tiene 2 fases, la fase de misterio y la fase de combate épico. Fase de misterio. La persona de más edad es el jugador inicial. Este jugador voltea la carta de historia que está sobre la mesa y basado en la ilustración empieza a contar el prólogo de la historia. El prólogo es muy importante porque es el contexto de la narración como tal y ayuda a que los demás jugadores identifiquen dónde sucede la historia y bajo qué circunstancias. Después de contar el prólogo, el jugador inicial ahora juega una de las cartas de historia de su mano y continúa el relato. Posteriormente de jugar una carta, el jugador toma 2 tokens con los iconos que aparecen en la parte inferior izquierda de la carta. Cualquier carta puede ser jugada para continuar la narración, pero si el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la carta es el mismo que la última carta jugada señala como bonus, entonces, además de tomar los 2 tokens señalados, el jugador también activa la acción bonus que indica la carta. Uno a uno, los jugadores siguen estos simples pasos y van construyendo la historia a medida que más cartas se están jugando y más tokens se van acumulando. No existe ningún tipo de bonificación por contar una buena historia, pero la diversión del juego está en entretener al grupo con los detalles que cada jugador va agregando al relato. La fase de misterio termina cuando un jugador anuncie que tiene suficientes tokens para despertar al antiguo y estos tokens sean revelados. Fase de combate épico. Para comenzar esta fase se deben llevar a cabo las siguientes acciones. 1. Se descartan todas las cartas de historia. Estas ya no se necesitan. 2. Las cartas de personaje se ponen sobre la mesa y empezando por el jugador con más tokens de poder en investigador, todos escogen uno por uno con qué personaje desean combatir al antiguo. 3. Los jugadores deben quedarse únicamente con el número de tokens que diga su carta de investigador en la parte superior izquierda. Este número es la resistencia de su personaje. El jugador decide cuáles tokens desea conservar, ya que los diferentes símbolos activan las habilidades específicas de su personaje. Cuarto, el jugador que despertó el antiguo debe tomar tokens de la pila de tokens secretos de poder hasta que su total de fichas sea el indicado según la carta guía. 5.
El deck de orden de combate se prepara agregando la carta que representa a cada investigador y además un número de cartas del antiguo dependiendo de cuántos investigadores debe enfrentar. Este deck se revuelve y se ubica boca abajo. Estas cartas determinan el orden de turnos. 6. El deck de combate de los investigadores se revuelve y cada jugador toma el número de cartas que dice su personaje en la parte superior derecha de su carta. 7. El deck de combate del antiguo se revuelve y el jugador toma 3 cartas. El combate funciona de la siguiente manera. Primero se toma la primera carta del deck de turnos. Este personaje debe actuar. Segundo, el personaje revelado juega una carta de combate de su mano. Estas cartas por lo regular tienen 2 opciones para actuar. Y tercero, se resuelve el daño descartando el número de tokens que la carta identifique como heridas recibidas. Si un jugador pierde todos sus tokens o es devorado por un ataque especial, es eliminado del juego. Luego de esto, el personaje toma una carta del deck de combate para reemplazar la que acaba de utilizar. Cuando el deck de orden de turno se termine, se remueven las cartas de los jugadores eliminados y se revuelve de nuevo para comenzar una nueva ronda de combate. Se recomienda que los jugadores continúen narrando la historia a medida que el combate se resuelve para continuar con el espíritu del juego. Fin del juego. El antiguo gana el juego si logra destruir a todos los investigadores. Los investigadores ganan el juego si son capaces de detener al antiguo. Incluso aquellos que habían sido devorados son ganadores si su equipo prevalece ante las fuerzas del mal. El bando que sea victorioso tiene la responsabilidad de terminar la historia.